La noche en que todo ocurrió, la mansión de los Herrera estaba iluminada como si nada malo pudiera atravesar sus paredes de mármol. Pero dentro, en el pasillo principal, un grito partió el aire, un grito pequeño, inocente, desesperado, el de un bebé. Y mientras ese llanto retumbaba, Mariela, la humilde empleada doméstica que había dedicado 3 años de su vida a esa familia, era arrastrada por 2 policías implacables. Tenía las muñecas marcadas por el frío metal de las esposas, su rostro estaba empapado de lágrimas, su voz, quebrada, suplicaba por una verdad que nadie parecía querer escuchar. A pocos metros, Alejandro Herrera, el millonario cuya frialdad era conocida por todo México, estaba de rodillas en el suelo. En sus brazos sostenía a su hija de apenas 11 meses, Isabelita, quien estiraba sus manitos desesperadamente hacia Mariela. Era como si la niña sintiera que el mundo estaba a punto de cometer una injusticia monstruosa. La pregunta que nadie conseguía responder era simple. ¿Cómo podía una mujer dulce, cuidadosa y querida por la propia bebé ser acusada de un crimen tan grave? ¿Y qué ocurriría cuando la verdad finalmente saliera a la luz? La mansión de los Herrera despertaba lentamente, como lo hacía todos los días. El sol se filtraba por las ventanas altas, proyectando tonos dorados sobre el piso de mármol. El aroma de flores frescas llenaba el aire. Mariela siempre colocaba rosas nuevas en el vestíbulo principal antes de las 8 de la mañana. Ella ya estaba allí hacía horas, como siempre. Limpiando en silencio, cantando bajito para no despertar a la familia y sonriendo cada vez que el pensamiento le traía la imagen de Isabelita, la niña más linda y dulce que había conocido en su vida. Mariela nunca tuvo hijos, pero Isabelita. Isabelita era como un pedacito de cielo enviado para llenar su corazón. Y quizá por eso mismo todo, aquella mañana, parecía extraño. La mansión estaba más silenciosa de lo habitual. Ningún paso de los empleados, ningún movimiento de las puertas pesadas. Nada. Mariela llevó la mano al pecho. Un presentimiento helado recorrió su espalda. ¿Dónde están todos?, murmuró. Pero antes de poder dirigirse al cuarto de Isabelita, escuchó pasos detrás de ella. Aunque eran pasos pesados, firmes, apurados, sonaban de una manera que ella nunca había escuchado dentro de esa casa. Cuando se dio vuelta, encontró a 2 hombres altos, vestidos con uniformes oscuros, entrando sin pedir permiso. ¿Policías? ¿Señora Mariela Cruz?, preguntó uno de ellos, con expresión dura. Ella abrió los ojos de par en par. Sí, soy yo. ¿Ocurrió algo? El segundo policía se acercó sin dudarlo, ya extendiendo la mano hacia ella. Está detenida. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que... ¿Cómo? ¿Qué? Mariela dio un paso hacia atrás, conmocionada. ¿Por qué? ¿Qué hice? Pero ellos no se detuvieron. No explicaron. Solo avanzaron. Cuando las manos frías y ásperas sujetaron sus muñecas, Mariela sintió el corazón estallar dentro del pecho. No, por favor. Debe ser un error. Yo no hice nada. Las esposas se cerraron con un clic que retumbó como una sentencia final. Y entonces, antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, un grito atravesó el pasillo. Mariela. Era Alejandro. El millonario bajó las escaleras corriendo como un hombre desesperado. Algo completamente fuera de lo común para alguien con su comportamiento siempre rígido, impecable, calculado. Pero en ese momento, nada en él era calculado. Tenía el rostro empapado de lágrimas. En los brazos sostenía a la pequeña Isabelita, que lloraba como si sintiera dolor. En cuanto vio a Mariela esposada, la bebé estiró sus bracitos hacia ella, sollozando sin parar. «No la toquen», gritó Alejandro, con la voz quebrada. «¿Qué demonios están haciendo?». Los policías se mantuvieron firmes. «Recibimos una denuncia grave, señor Herrera», dijo uno de ellos. Alejandro estaba sin aliento. ¿De qué están hablando? La respuesta cayó como un disparo. La señora Cruz está siendo acusada de secuestro. El mundo se detuvo. Literalmente. Mariela perdió el aire. Alejandro se quedó blanco como el mármol. E Isabelita lloraba cada vez más fuerte, intentando alcanzar a Mariela con sus bracitos frágiles. No, 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 murmuró Mariela, negando con la cabeza. Yo jamás haría algo así. Isabelita es como una hija para mí. Los policías la sujetaron del brazo para llevársela. Alejandro intentó intervenir. Suéltenla. Nadie toca a mi hija sin que Mariela esté presente. Rugió. Aquello hizo que los policías dudaran por un segundo. Señor, tenemos orden de arresto.
Pues tráiganme al juez que la firmó, vociferó Alejandro. Esto es absurdo. Mariela intentaba respirar, pero las lágrimas la cegaban. Señor, por favor, yo no hice nada, usted me conoce, yo jamás. Alejandro tomó su mano por un instante, fría, temblorosa, esposada, y sus ojos, antes duros como piedra, estaban rasgados por el dolor. Lo sé, Mariela, susurró. Lo sé. Isabelita, casi atragantándose de tanto llorar, extendió su manita hacia Mariela, tocando su blusa antes de que los policías la apartaran. Y ese pequeño gesto hizo que algo imposible ocurriera. Alejandro, el millonario duro que nunca mostraba emoción, cayó de rodillas. Literalmente. Con su hija en los brazos. Con lágrimas cayendo al piso. Si se la llevan, mi hija no va a sobrevivir, murmuró, destrozado. Ella la ama más que a su propia madre. Los policías intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos tragó saliva. Pero aún así cumplieron la orden. Mariela fue arrastrada hacia la puerta principal, sollozando. Alejandro. Por favor. No me deje. Yo no hice nada. Se lo juro por mi vida y por la de la niña. La puerta se abrió. La calle parecía más fría que nunca. Y cuando la empujaron hacia afuera, Isabelita soltó un grito que nadie olvidaría jamás. Un grito tan desesperado que hasta los vecinos abrieron las ventanas. Mamá. Asimismo, con la pronunciación confusa de un bebé. El millonario levantó el rostro. Y en ese instante, algo cambió dentro de él. Algo que haría temblar a todo México. Alejandro se levantó lentamente, con los ojos brillando de pura furia mezclada con miedo y amor paternal. Nadie toca a la mujer que mi hija llama mamá. Su voz salió baja, pero explosiva. Y ese fue apenas el comienzo. El comienzo de la verdad más impactante que esa ciudad vería. ¿Te está gustando la historia? ¿Qué crees que realmente pasó para que acusaran a Mariela de secuestro? Comenta desde dónde estás viendo este video. Deja tu like para que más personas encuentren esta historia. Suscríbete para no perder los siguientes capítulos. La patrulla avanzaba por las calles de la ciudad como un monstruo de acero que devoraba certezas. En el interior, sentada en el asiento trasero y con las muñecas apretadas por esposas que lastimaban su piel, Mariela intentaba comprender cómo su vida se había convertido en una pesadilla tan absurda como devastadora. El llanto de Isabelita aún resonaba en sus oídos. Un llanto desgarrador, un llamado desesperado que ninguna sirena policial podía opacar. La pequeña la había llamado mamá justo antes de que la puerta se cerrara, y ese sonido la perseguía como un eco que se hundía en su alma. El policía que conducía la patrulla la observó por el retrovisor. Señora Cruz, coopere. La denuncia es seria. Mariela levantó la mirada, los ojos hinchados por el llanto. ¿Seria? ¿Cómo pueden decir eso si yo ni siquiera sé de qué me acusan? El policía del asiento del copiloto bufó con impaciencia. Intento de secuestro. La palabra cayó como un martillazo en su pecho. ¿Secuestro? Exclamó Mariela, horrorizada. Yo jamás haría daño a esa niña. Isabelita es todo para mí. Yo la he cuidado desde que nació. El policía no respondió. Ni siquiera la miró. Como si ella no fuera más que un caso más en un archivo lleno de injusticias. Mariela cerró los ojos. Respiró hondo, pero su respiración temblaba. Dios, susurró entre sollozos, por favor, no me abandones ahora. Mientras tanto, en la mansión Herrera, Alejandro caminaba de un lado a otro con Isabelita en brazos. La niña seguía llorando sin parar, desesperada, estirando los brazos hacia la puerta por donde Mariela había sido sacada a la fuerza. Alejandro nunca había visto a su hija llorar de ese modo. Nunca. Era como si la pequeña sintiera que algo terrible había sucedido, algo irreparable. El abogado principal, el señor Medina, estaba rodeado de documentos, haciendo llamadas frenéticas. Señor Herrera, dijo finalmente, la denuncia viene acompañada de pruebas visuales. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué pruebas? Medina tragó saliva antes de responder. Fotografías. Alejandro se quedó quieto. Muy quieto. ¿Fotografías de qué? De la señora Mariela, saliendo de la propiedad con la niña, subiendo a un automóvil desconocido, aparentemente intentando escapar. Alejandro soltó una carcajada amarga. Fue un sonido corto, seco, casi desesperado. ¿Usted me está tomando el pelo? Dijo, apretando a Isabelita contra su pecho. Yo mismo le he pedido docenas de veces a Mariela que saque a la niña a pasear por el jardín o por la acera. Y jamás,
Jamás tomaría un auto sin avisarme. Lo entiendo, señor, respondió Medina, pero las autoridades aseguran que las fotografías son contundentes. Quiero verlas, dijo Alejandro con voz grave. Ahora. El abogado asintió y salió de la habitación. Alejandro respiró profundamente, acariciando el cabello de la niña. Isabelita estaba con sus mejillas completamente mojadas y el cuerpecito temblando del llanto. Tranquila, mi amor, murmuró él, papá no te va a dejar sola, y tampoco a Mariela. Pero una sombra oscura se instaló en su mente. Sabía que aquello no era casualidad. Sabía que había alguien dentro de su círculo cercano que deseaba ver a Mariela destruida. Y también sabía exactamente quién sería capaz de algo tan retorcido. En la comisaría, Mariela fue llevada por un pasillo estrecho y frío hacia una sala de interrogatorios. Las luces fluorescentes parpadeaban, lanzando destellos que parecían burlarse de ella. La empujaron hasta una silla metálica. Las esposas seguían en sus muñecas. Espere aquí, dijo un oficial. La dejaron sola por unos segundos que parecieron horas. Entonces, la puerta se abrió. Y entró Verónica. Perfectamente maquillada. Perfume caro. Tacones que resonaron con autoridad en el piso. Mariela sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Verónica? Murmuró, con incredulidad. La mujer sonrió. Una sonrisa pequeña, venenosa. ¡Qué situación tan desagradable, ¿verdad? Dijo con voz suave, casi compasiva. Nunca pensé que llegaríamos a esto, Mariela. Mariela frunció el ceño. Algo en su interior se tensó. ¿Qué quiere decir con esto? Verónica se acercó a la mesa y dejó caer una carpeta. Al abrirla, fotografías salieron desordenadas, deslizándose por la superficie metálica. Mariela quedó petrificada. Allí estaba ella. Isabelita en sus brazos. Un taxi detenido frente a la mansión. La puerta del vehículo abierta. La aparente intención de huir. Mariela negó con la cabeza de inmediato. Esto es falso. Nunca salí de la casa con Isabelita en un auto. Nunca. Jamás haría algo así. Verónica arqueó una ceja. Ah, ¿no? Entonces, explíqueme, ¿cómo aparecieron estas imágenes? Mariela examinó las fotos más de cerca. El ángulo no correspondía a ninguna cámara de seguridad que ella conociera. La luz tampoco coincidía. La sombra del auto era demasiado larga para la hora en que supuestamente habían sido tomadas. Esas fotos estaban manipuladas. Editadas. Usted, murmuró Mariela, con un hilo de voz, usted hizo esto. Usted me odia, porque Isabelita, porque ella me quiere. La sonrisa de Verónica se amplió ligeramente. Mariela. Mariela, dijo acariciando su propio cabello, te crees demasiado importante. Eres solo una empleada. Una mujer que se metió donde no debía y que empezó a creerse parte de una familia que no es la tuya. Pero yo nunca hice nada malo. Gritó Mariela. Yo solo cuidé a esa niña porque la amo. Precisamente por eso, murmuró Verónica. Porque la amas demasiado. Eso te convierte en un riesgo. Mariela sintió que su corazón se rompía. ¿Riesgo? ¿De qué? Verónica se inclinó, apoyando ambas manos sobre la mesa, su rostro a pocos centímetros del de Mariela. Riesgo de que Alejandro nunca me ponga en el lugar que yo merezco. Mariela tragó saliva. Usted quiere que yo desaparezca. Exacto, respondió Verónica, sin titubear. Y créeme, una acusación así, te va a sacar de en medio por muchos, muchos años. Mariela empezó a temblar. Usted no puede hacerme esto, usted no entiende, yo no tengo a nadie, yo no tengo familia, si me meten en la cárcel, yo no voy a sobrevivir. Verónica suspiró fingiendo lástima. Ya no es mi problema. La puerta volvió a abrirse. Un oficial entró. Señora Cruz, debemos trasladarla a la celda. Verónica recogió sus cosas y se dirigió a la salida. Que tenga una noche maravillosa, dijo antes de cerrar la puerta. Mariela se desplomó en la silla. Sollozaba como una niña perdida. Media hora después, en la mansión, Alejandro recibió las fotografías. Las esparció sobre la mesa. Su mirada se volvió afilada, analítica, brutalmente fría. Esto no tiene sentido, murmuró. Medina lo observaba, nervioso. Alejandro tomó una foto y la acercó a la luz. Aquí, señaló, la sombra se proyecta hacia la derecha, lo que solo ocurre por la tarde, pero esta cámara apunta hacia el sur. Esto no es real. Agarró otra fotografía. Esto tampoco. El taxi, este taxi, frunció el ceño, esta compañía dejó de operar hace 2 años.
Medina abrió los ojos, sorprendido. Alejandro apretó los dientes. ¿Y esto? Señaló el reloj en la muñeca de Mariela en una de las fotos. Mariela nunca usa reloj. Medina tragó saliva. Señor, ¿está diciendo qué? Estoy diciendo, respondió Alejandro con la voz más peligrosa que jamás había usado, que alguien está intentando destruir a la mujer que mi hija más ama. Isabelita, aunque más calmada, seguía inquieta, con los ojos rojos de tanto llorar. Alejandro la abrazó. Te lo prometo, mi niña, susurró, voy a traer de vuelta a Mariela. Cueste lo que cueste. En la comisaría, los pasillos olían a humedad, metal y angustia. Las celdas se alineaban como bocas oscuras de un monstruo esperando devorar vidas. Un oficial abrió una de ellas. Entre, ordenó. Mariela dio un paso. Luego otro. Sus piernas temblaban. La puerta se cerró detrás de ella con un estruendo que parecía sellar su destino. Ella se dejó caer de rodillas en el suelo frío. Dios mío, murmuró, yo no hice nada, por favor, ayúdame. Lágrimas calientes caían sobre sus manos esposadas. De pronto, un sonido rompió el silencio. Un sonido imposible. Pequeño. Tembloroso. Reconocible. Un llanto de bebé. Mariela levantó la cabeza de golpe. No podía ser. Era imposible. Completamente imposible. Pero el sonido volvió. Ah, ah. Era Isabelita. Isabelita llorando dentro de la comisaría. Mariela se levantó de un salto, aferrándose a los barrotes. ¿Isabelita? ¿Mi niña? Gritó, desesperada. Estoy aquí. Mi amor, estoy aquí. Y entonces escuchó otra voz. Abran esa celda ahora mismo. La voz de Alejandro. Furiosa. Fuera de sí. Dispuesto a enfrentar el mundo entero. Y en sus brazos. La bebé seguía llorando por Mariela. Lo que ocurrió después cambiaría para siempre el destino de los tres. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué crees que hará Alejandro ahora que descubrió que las fotos fueron manipuladas? Comenta desde dónde estás viendo este video. Dale like para apoyar esta historia. Suscríbete para no perder el siguiente capítulo. La puerta de la comisaría tembló con la fuerza del golpe. No era un golpe físico. Era la presencia de Alejandro Herrera entrando como una tormenta humana, cargando a su hija en los brazos, con los ojos encendidos por un fuego que nadie en ese lugar había visto jamás. El oficial de guardia dio un salto. Ese señor Herrera, no puede entrar así. Voy a entrar. Rugió Alejandro, y cada sílaba retumbó contra las paredes. Mi hija no deja de llorar desde que arrancaron a Mariela de nuestra casa. ¿No entienden lo que está pasando? Isabelita, enredada en el pecho de su padre, lloraba con un llanto que se quebraba en pequeños hipollantos, como si cada respiración la lastimara. Apenas escuchó la voz de Mariela desde la celda, el llanto se hizo más agudo, más urgente, más desesperado. ¡Ah! 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 Mariela, al otro lado de los barrotes, ya no lloraba. Gritaba. Mi niña. Isabelita, mi amor, aquí estoy. Aquí estoy. Alejandro se volvió hacia el oficial, la voz rasgada. Abra. Esa. Celda. Señor, no puedo. La abra. El grito fue tan brutal que dos policías más salieron del pasillo, alarmados. Señor Herrera, cálmese, pidió uno. No me voy a calmar. Bramó Alejandro. Han cometido una injusticia. La bebé está sufriendo. No voy a permitir que la mantengan lejos de Mariela ni un segundo más. Isabelita estiró los bracitos hacia los barrotes. Mamá, mamá, decía, entre la confusión típica de un bebé. El sonido le atravesó el alma a todos los presentes. Incluso los policías se entrecortaron. Uno de ellos murmuró. Dios, esa niña sí que la quiere. Alejandro apretó los dientes. Si no abren ahora mismo, hago un escándalo nacional. Llamo a todos los medios. Demando a cada uno de ustedes. Y demuestro que están manteniendo a una inocente encerrada basado en pruebas falsas. El silencio se volvió insoportablemente espeso. Finalmente, el oficial más joven, visiblemente nervioso, extendió la mano hacia la llave. Está bien, pero solo 5 minutos, murmuró. No debería hacer esto, pero, no puedo escuchar a esa niña llorar así. La llave giró. Los barrotes se abrieron con un lamento metálico. Y en ese instante, Isabelita prácticamente se lanzó hacia los brazos de Mariela. Alejandro la soltó suavemente, y la bebé cayó en el pecho de la mujer, aferrándose a su cuello con la fuerza desesperada de quien teme que el mundo se desmorone. Mi amor, mi cielito,
susurraba Mariela, llorando mientras la mecían. Ya estoy aquí, ya estoy contigo. La niña dejó escapar un gemido final, exhausta, se quedó abrazada a ella, temblando. Alejandro observó la escena con los ojos brillando. ¿Lo ven? Dijo en voz baja, pero peligrosa. Esta mujer no es una secuestradora. Esta mujer es la única persona que mi hija reconoce como madre. Los policías bajaron la mirada. Nadie se atrevía a contradecirlo. Pero la calma duró apenas segundos. Un hombre de traje oscuro, expresión de piedra y paso firme, apareció detrás de los oficiales. Era el comandante Ruiz. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó con voz grave. Los policías se tensaron al instante. Alejandro no retrocedió. Lo que está pasando, dijo, acercándose al comandante con Isabelita y Mariela aún abrazadas, es que su comisaría detuvo a una inocente basado en pruebas fabricadas. Y quiero hablar con usted ahora mismo. El comandante lo analizó con cuidado. Evaluó el llanto de la niña, la postura protectora de Alejandro, las lágrimas de Mariela, y finalmente, el silencio incómodo de sus propios hombres. Vamos a mi oficina, dijo. Los tres. La oficina del comandante era un cuarto austero, con paredes llenas de diplomas y reconocimientos. Alejandro se sentó sin pedir permiso, Mariela con la bebé en brazos junto a él. El comandante cerró la puerta y se cruzó de brazos. Señor Herrera, entiendo su preocupación. Pero tenemos una denuncia formal y fotografías que... ¿Fotografías manipuladas?, interrumpió Alejandro. El comandante frunció el ceño. ¿Manipuladas? ¿Tiene pruebas? Alejandro deslizó las mismas fotos sobre el escritorio. Señaló con precisión quirúrgica. Mire aquí, el taxi. Esta compañía dejó de operar hace 2 años. Aquí, la sombra. Imposible para la hora en que supuestamente fue tomada. Aquí, Mariela usando reloj. Ella jamás usa reloj. Aquí, las ventanas de mi casa. Esas persianas las cambié hace 6 meses. En esta foto aparecen las antiguas. Mariela, abrazando a Isabelita, susurró. Yo nunca salí de la casa con la niña sin permiso, nunca. El comandante observó la evidencia. Su expresión empezó a quebrarse. Una línea de duda apareció en su frente. ¿Quién presentó la denuncia?, preguntó Alejandro, con un tono que ya conocía la respuesta. El comandante revisó un documento. La señora Verónica Salazar. Mariela sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Alejandro cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, los tenía llenos de veneno. Esa mujer, dijo, no se va a salir con la suya. El comandante tragó saliva. Señor Herrera, entiendo sus sospechas, pero debe saber que, para retirar los cargos, necesitamos. No quiero retirar nada, interrumpió Alejandro. Todos lo miraron. Quiero que investiguen a fondo. Quiero que encuentren de dónde salieron estas fotos. Quiero que llamen a peritos digitales. Quiero que revisen cuadrantes, cámaras reales, rutas de taxis. Y quiero que Verónica sea llamada a declarar hoy mismo. El comandante respiró hondo. Puedo ordenar parte de eso, pero no todo. Aún no. Alejandro se inclinó hacia él. ¿Sabe cuánto dinero dono cada año a esta comisaría? El silencio fue pesado. ¿Sabe cuántas fundaciones mías mantienen los programas juveniles, las becas para sus cadetes, las reparaciones de vehículos? El comandante tragó saliva. Señor Herrera. Pues considere esa ayuda suspendida, dijo Alejandro, con calma glacial, si no investiga esto a fondo. La tensión se cortó como un hilo. Finalmente, el comandante cedió. De acuerdo. Abriré una investigación interna. Revisaremos las fotos. Pediré apoyo de ciberseguridad. Pero mientras tanto, legalmente, la señora Mariela debe permanecer detenida. Isabelita empezó a llorar nuevamente, como si entendiera esas palabras. Mariela apretó a la niña contra su pecho. Por favor, no me dejen aquí, murmuró, temblando. Alejandro apretó la mandíbula. Ella no se queda aquí, afirmó. No mientras mi hija la necesite. No puedo liberarla sin orden judicial. Entonces consíguela. Eso tardaría horas, quizá días. Alejandro respiró profundamente. Y su voz se volvió baja. Oscura. Peligrosa. Si no la libera hoy, yo mismo haré que medio México se entere de lo que están haciendo. Y créame, usted no quiere cargar con eso. El comandante lo evaluó. Evaluó la niña. Evaluó la evidencia. Evaluó su propio instinto. Y cedió. Voy a ver lo que puedo hacer. Salió de la oficina.
Alejandro volvió la mirada hacia Mariela. Ella tenía el rostro lleno de lágrimas secas, los ojos hinchados, pero sostenía a Isabelita como si toda su fuerza proviniera de ese pequeño cuerpo. Mariela, dijo él, suave. Te prometo, no voy a dejar que nadie te destruya. Ella negó con la cabeza, intentando contener el llanto. Señor, yo sabía que Verónica me odiaba, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Alejandro apretó los puños. Llegó. Y va a pagar por eso. Te lo juro. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. El comandante regresó, seguido de 2 oficiales más. Su rostro había cambiado. Ya no estaba molesto. Estaba alarmado. Señor Herrera, tenemos un problema, dijo. ¿Qué problema?, preguntó Alejandro. El comandante inhaló. Las cámaras de seguridad de su mansión fueron hackeadas anoche, durante 3 horas. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué dijo? Alguien ingresó al sistema, borró grabaciones, y colocó archivos falsos. Mariela tapó la boca con una mano. Dios mío. Y eso no es todo, agregó el comandante. Tuvimos acceso a un informe que usted debe ver. Extendió un documento. Alejandro lo tomó, y al leerlo, su rostro se tensó como una roca a punto de quebrarse. Mariela lo miraba con terror. ¿Qué dice, señor?, preguntó, temblorosa. Alejandro levantó la vista. Y su voz salió baja, rota, pero cargada de un fuego que podía reducir un mundo entero a cenizas. Verónica no actuó sola. Mariela abrió los ojos. ¿Cómo? Alejandro apretó el papel entre los dedos. Hay otra persona, alguien dentro de mi casa, alguien muy cercano, que la está ayudando. El silencio se volvió mortal. Y entonces, se escuchó el llanto suave de Isabelita. Un llanto que parecía un aviso. Un presagio. Una advertencia de que lo que venía a continuación era aún más oscuro. Mucho más oscuro. ¿Qué crees que descubrió Alejandro exactamente? ¿Quién dentro de la mansión está ayudando a Verónica? Comenta desde dónde estás viendo este video. Dale like para que más personas encuentren esta historia. Suscríbete para no perder el capítulo 4. La puerta de la celda se cerró detrás de Mariela con un estruendo que cortó su respiración. A pesar del reencuentro momentáneo con Isabelita, el sistema policial seguía firme. Alejandro no podía llevársela. No todavía. Las leyes eran como muros de piedra, frías, rígidas, indiferentes al desespero humano. Aunque Isabelita había gritado, llorado e incluso se debatido en brazos de su padre, la decisión se mantuvo. Mariela permanecería detenida al menos hasta que un juez revisara el caso. Alejandro salió de la sala del capitán con los nervios tensos, la mandíbula rígida y la niña dormida, aunque apenas, sobre su hombro. Cada tanto, un pequeño sollozo escapaba de la bebé, como si sus sueños aún estuvieran inundados de miedo. Él la acomodaba con cuidado, susurrando palabras suaves, pero en el mesmo o melhor paído México conseguiría consolar a alguien que, como apenas meses de vida, ja con ese sacao de perder a pessoa que maíz amaba. Cuando llegó al pasillo donde se encontraba la celda de Mariela, se detuvo. Mariela estaba sentada en el suelo frío, con la espalda apoyada contra la pared, los ojos rojos, hinchados, porém atentos, siempre atentos, ao pequeno corpo de Isabelita. El oficial de guardia carraspeó. Señor Herrera, no puede quedarse aquí mucho tiempo. Esto no es un área de visita. Alejandro lo miró con una calma tan forzada que helaba la sangre. Me voy a quedar hasta que ella pueda hablar conmigo, dijo con firmeza absoluta. Y usted, si quiere evitar problemas legales, no intente sacarme. El oficial abrió la boca para responder, pero decidió cerrarla antes de decir algo que arruinara su carrera. Alejandro se acercó a los barrotes. Mariela levantó la cabeza. Cuando sus miradas se encontraron, un silencio espeso envolvió el corredor. Ninguno sabía exactamente qué decir. Ninguno sabía cómo nombrar aquella mezcla de susto, vulnerabilidad y lazos invisibles que los unía. Finalmente, Mariela habló, con la voz quebrada. Señor, yo no hice nada. Se lo juro por la vida de la niña. Alejandro respiró hondo. Lo sé. Mariela cerró los ojos, como si esas 2 palabras fueran a sostenerla por dentro. Alejandro, murmuró ella, me duele que crean eso de mí. ¿Cómo pudieron inventar algo tan cruel? Él apretó los barrotes con fuerza. Porque alguien quiere destruirte, Mariela, dijo con convicción. Y tengo un muy buen presentimiento de quién es. Mariela tragó saliva. ¿Verónica? Alejandro no respondió enseguida, pero su silencio habló más alto que cualquier palabra.
No tengo pruebas, todavía, dijo él, pero te prometo que las voy a encontrar. Y cuando las tenga, nadie va a poder mantenerte aquí ni un segundo más. La bebé se movió en sus brazos, inquieta. Alejandro la ajustó suavemente. Mariela estiró una mano temblorosa hacia Isabelita. Los dedos apenas tocaron la punta del zapatito rosado a través de los barrotes. Mi niña, susurró, mi amorcito, yo estoy aquí, no llores más. La bebé soltó un pequeño gemido dormido, como si sintiera su presencia incluso sin verla. Alejandro cambió de postura, incómodo, tenso. Mariela, hay algo más que debo decirte. Ella abrió los ojos lentamente, temiendo la próxima bofetada emocional. ¿Qué cosa? Él bajó la mirada, procurando las palabras. Verónica, vino a verme hace unos días. Y dijo algunas cosas sobre ti. Cosas que en el momento no me importaron, porque, sinceramente, siempre he confiado más en ti que en cualquier otra persona de esa casa. Mariela permaneció quieta. ¿Qué, cosas? Alejandro respiró fundo. Dijo que tú estabas, obsesionada con mi hija. Que estabas demasiado apegada. Que eso podría ser un peligro. Cada palabra cayó como fola pesada en la alma de Mariela. ¿Peligro? Murmuró, ¿por amarla? ¿Por cuidarla? ¿Por estar ahí cuando ella lloraba y nadie más iba? Las lágrimas finalmente escorrieron. Si amar a esa niña es un crimen, entonces soy culpable, dijo, porque yo la amo con todo mi corazón. Alejandro la dejó terminar de llorar. Luego dijo, precisamente por eso, es que sé que eres inocente. No muy lejos de ahí, Verónica entraba a un restaurante caro, de esos con cristales negros, luces tenues y un maitre que conoce a todos los millonarios de la ciudad. Se sentó en una mesa privada al fondo, donde un hombre corpulento ya la esperaba. ¿Listo todo? Preguntó ella, cruzando las piernas con elegancia. ¿Las imágenes? ¿Las llamadas? ¿Los documentos falsos? El hombre asintió. Todo está hecho. Perfecto. Nadie va a dudar. Verónica sonrió satisfecha. Excelente. Porque esa mujer necesitaba desaparecer. No entiendo cómo Alejandro era capaz de defender tanto a una simple empleada, como si fuera, no sé, la dueña de la casa. El hombre la observó con cierta cautela. Se nota que te incomoda mucho. ¿Incomodarme? Verónica rió. Esa mujer manipuló a la niña. La hizo creer que ella era su madre. ¿Cómo cree que me sentí cuando Isabelita la llamaba a ella mamá, y no a mí? El hombre no comentó. Apenas bebió un sorbo de whisky. Pero cuidado, dijo. Alejandro Herrera no es un enemigo sencillo. Si empieza a sospechar. Que sospeche lo que quiera, interrumpió Verónica. Mientras no tenga pruebas. Mariela va a pudrirse en la cárcel. Y yo, se acarició el cuello, yo voy a ocupar el lugar que me corresponde. Una risita venenosa escapó de sus labios. Pero lo que ninguno de los dos sabía, era que alguien los estaba observando en silencio, desde la mesa detrás de una columna parcialmente cubierta por plantas. Alguien que escuchaba cada palabra. Alguien que tenía motivos para odiar a Verónica más que nadie. Y ese alguien sacó discretamente su teléfono y comenzó a grabar. De vuelta en la comisaría, Alejandro hablaba con el capitán, intentando encontrar brechas legales que pudieran liberar a Mariela. Capitán, no puede mantenerla detenida si las pruebas son inconsistentes. Las fotos están manipuladas. El auto no coincide. Ni siquiera el reloj corresponde. Señor Herrera, interrumpió el capitán, las fotos ya fueron enviadas al juez. Necesitamos tiempo para analizarlo. La ley no funciona con emociones. Alejandro dio un paso adelante, forzando al capitán a retroceder ligeramente. Las emociones en este caso son lo único verdadero, dijo, porque las pruebas fueron fabricadas. El capitán suspiró. Sabía que enfrentarse a Alejandro podría perjudicar su carrera, pero también sabía que liberar a una detenida sin seguir protocolo podría arruinarla completamente. Entiendo su frustración, dijo, pero por ahora, la señora Cruz permanecerá bajo custodia hasta que se revise todo. Alejandro cerró los ojos con fuerza. Estaba furioso. Estaba desesperado. Estaba impotente. Hasta que un mensaje entró en su celular. De número desconocido. Sé quién incriminó a Mariela. Necesitamos hablar. Tengo pruebas. Es urgente. Alejandro sintió un gelo percorrer su espina. Mostró voz celular a O Capitao. ¿Ve esto? Dijo. Esto puede cambiarlo todo. Sin esperar respuesta, se giró y caminó rápidamente hacia la salida.
Isabelita despertó en sus brazos, con un pequeño gemido. Alejandro la besó en la frente. Vamos, mi amor, dijo con voz firme, vamos a salvar a tu Mariela. En la celda, Mariela se levantó al escuchar pasos apresurados en el pasillo. Pensó que Alejandro había vuelto. Pero cuando la figura apareció, su corazón se detuvo. Era Verónica. Otra vez. Con un falso aire de superioridad. ¡Ay, Mariela!, comenzó ella, mirando las paredes húmedas, nunca pensé que terminarías aquí. ¡Qué triste! Mariela apretó los barrotes. ¿Qué más quiere de mí? Verónica rió suavemente. Nada. Ya perdiste. Solo vine a decirte algo, antes de que te trasladen a prisión formal. Mariela se tensó. ¿Qué cosa? Verónica se inclinó y susurró. Alejandro nunca te va a creer. No importa lo que digas. Mariela sintió el corazón apretarse. Eso no es verdad. Ah, ¿no? Verónica arqueó una ceja. ¿De verdad crees que él va a arriesgar su reputación, por una empleada? Por favor, Mariela, tú no eres nadie. Mariela cerró los ojos. Una lágrima cayó. Verónica la observó con una satisfacción cruel. Disfruta tu celda, dijo, porque te quedan muchos años aquí. Y se giró para irse. Pero antes de que pudiera dar el primer paso, una voz fuerte, furiosa y masculina retumbó en el pasillo. Verónica, aléjate de ella. Verónica se congeló. Mariela abrió los ojos. Alejandro caminaba hacia ellas como una tormenta humana, con el celular en la mano y el rostro inflamado por una verdad que acababa de descubrir. Tú hiciste esto. Rugió. La expresión de Verónica palideció por primera vez. Mariela sintió el aire paralizarse. Alejandro, esto no es lo que parece. Cállate, gritó él, tengo pruebas. Tengo grabaciones. Tengo todo lo que necesito para enviarte a prisión a ti. Verónica retrocedió. Eso no puede ser, ¿no? Alejandro golpeó los barrotes como a palma de mano. Arruinaste la vida de una inocente. Y casi traumas a mi hija para siempre. Isabelita, en su brazo, comenzó a llorar otra vez. Mariela sintió su corazón romperse al escucharla. Alejandro respiró hondo. Mariela, dijo con voz baja, llena de emoción, voy a sacarte de aquí. Hoy. Te lo juro. Y por primera vez. Mariela sintió que había una luz real, rompiendo la oscuridad. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué crees que Alejandro hará con las pruebas que acaba de recibir? ¿Verónica conseguirá escapar de las consecuencias? Comenta desde dónde estás viendo este video. Dale like para apoyar esta historia. Suscríbete para no perder el siguiente capítulo. La madrugada caía espesa sobre la mansión, como si el cielo entero hubiera decidido hundirse en silencio sobre la casa. A esa hora, todos dormían, excepto Luciana, que llevaba horas sin pegar los ojos. Algo dentro de ella, un presentimiento frío, casi maternal, no la dejaba descansar. Los gemelos, tan pequeñitos, finalmente dormían después de horas de llanto inexplicable. E Ismael, el millonario, se había trancado en su despacho sin dar explicaciones. La casa estaba demasiado quieta, demasiado tensa, como si murmurara secretos entre las paredes. Luciana se acomodó en la mecedora del cuarto de los bebés, observándolos con cariño. A pesar de todo el sufrimiento, del rechazo inicial de la madrastra, del desprecio de algunos empleados y de los rumores que circulaban sobre ella, ahí, en ese cuarto, la paz aún existía. Hasta que un golpe seco en el pasillo la hizo sobresaltarse. ¿Quién anda ahí?, susurró, poniéndose de pie con precaución. Nadie respondió. El silencio se hizo más hondo. Luciana salió lentamente, cuidando no despertar a los niños. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por una lámpara débil que lanzaba sombras largas por el piso. Podía escuchar la respiración propia, acelerada, y el eco de algo. ¿Pasos? ¿Susurros? No sabía. Cuando avanzó unos metros, vio una figura desaparecer por la esquina del corredor. Su corazón dio un vuelco. ¿Señor Ismael?, preguntó, aunque sabía que él no se movía así, furtivo, a esas horas. Nuevamente, silencio. Luciana siguió caminando, con las manos temblorosas. Jamás había sentido algo así en la casa, ni siquiera en los días más tensos con la madrastra. Aquello, era distinto. Como si hubiese una presencia. Una energía que no debería estar allí. Cuando llegó a la sala principal, vio que una puerta estaba entreabierta. Era la puerta del sótano, un lugar al que casi nadie entraba. Y desde allí, venía una corriente de aire extraño, frío,
cargado. Luciana tragó saliva. Esto no es normal. Se inclinó para cerrar la puerta, pensando que quizá el viento la había movido, cuando escuchó un llanto ahogado, como si alguien estuviera intentando no gritar. Era un sonido humano, frágil, desesperado. Luciana retrocedió de golpe. ¿Hola? ¿Quién está ahí? Nada. Pero el llanto se repitió, más profundo, más roto. Luciana miró hacia la escalera del sótano y el corazón casi se le detuvo. Si había alguien allí abajo, ¿por qué? ¿Quién? ¿Cómo entró? ¿Y qué hacía escondido en ese lugar tan aislado de la mansión? Con manos temblorosas, tomó su celular para encender la linterna. Bajó un escalón. Luego otro. El tercer escalón crujió con un sonido que resonó como un grito en la oscuridad. El sótano estaba helado, como si no perteneciera a la misma casa. Era un cuarto amplio y antiguo, lleno de cajas, muebles cubiertos con sábanas, recuerdos olvidados, cuadros viejos apoyados contra la pared, y un olor a humedad que ahogaba. ¿Hola? Volvió a llamar, la voz quebrándose. El llanto, esta vez, se escuchó clarísimo, salido de un rincón al fondo. Luciana sintió que algo se revolvía en su pecho, miedo, pero también compasión. Caminó hacia allá, sosteniendo la linterna con fuerza. Hasta que vio una sombra encogida detrás de un mueble viejo. Luciana respiró hondo. ¿Voy a encender la luz? ¿Sí? No tengas miedo. Buscó el interruptor. Lo encontró. Lo encendió. La luz parpadeó un instante antes de iluminar todo. Y Luciana soltó un grito ahogado. Porque allí, arrodillada, temblando, con las manos atadas por una cuerda fina y los ojos rojos de llorar, estaba Laura. La madrastra. Vestida con la misma ropa del día anterior, el cabello despeinado, el rostro sucio, completamente vulnerable. No se parecía en nada a la mujer orgullosa y altiva que siempre la humillaba. Luciana tardó varios segundos en entender. ¿Laura? ¿Qué hace aquí? Preguntó, acercándose con cautela. La mujer levantó la mirada. Sus labios temblaban. No, no me toques, sollozó. Él puede regresar. Luciana dio un paso atrás. ¿Él? ¿Quién? Laura intentó hablar, pero su llanto la ahogó. Se inclinó hacia adelante y sus hombros temblaron como hojas bajo la tormenta. Me encerró, murmuró apenas audible. Me dijo que no debía interferir, que los niños, que él necesitaba que yo desapareciera por unos días. Luciana sintió que el aire se volvió pesado. ¿Quién te encerró? ¿Quién hizo esto? Laura la miró con terror puro en los ojos. ¿Ismael? Luciana se quedó helada, completamente muda. No, no puede ser, él jamás. Pero Laura la interrumpió con un grito desgarrador. Te digo que fue él. Yo lo vi. Yo lo sentí. Me arrastró hasta aquí. Señaló la puerta. Me amenazó. Me dijo que si abría la boca. Si intentaba salir. Si tocaba a los niños. El cuerpo entero de Luciana se estremeció. Laura, no sé si estás confundida, si fue otra persona, sí. No fue otra persona. Rugió la mujer, histérica. Estaba enojado, como poseído. Sus ojos. No eran sus ojos. Tembló. Eran negros. Como si no fuera él. Luciana sintió un escalofrío que le recorrió la nuca hasta la espalda. Eso no tiene sentido. Laura hundió el rostro en sus manos. Yo sé lo que vi, sé lo que sentí. Y sé que tú, levó la mirada, fija y acusadora, tú tienes algo que ver. ¿Qué? Luciana se llevó una mano al pecho. ¿Yo? ¿Cómo voy a tener algo que ver con esto? Desde que llegaste, Ismael cambió. Los niños cambiaron. La casa cambió, Laura respiró con dificultad. Es como si una fuerza estuviera girando alrededor de ti. Algo que lo está controlando a él. Algo que él no puede manejar. Luciana retrocedió. Eso es absurdo. No tengo ningún poder sobre nadie. Solo cuido a los niños. Ah, ¿sí? Laura rió con amargura. Entonces explícame por qué Ismael dijo tu nombre antes de encerrarme. Explícame por qué te mira como si fueras. La mujer cerró los ojos, casi sin poder decirlo, como si fueras más importante que cualquier otra persona en su vida. Luciana se quedó paralizada. Porque en silencio, si había sentido algo. Ismael la miraba de forma diferente últimamente. Como si hubiera algo más que respeto. Algo que él intentaba ocultar bajo capas de frialdad. Pero jamás imaginó esto. Laura, escúchame, dijo Luciana con voz suave. Te voy a desatar, ¿sí?
No estoy aquí para hacerte daño. Vamos a resolver esto juntas. Alzó la mano. Pero Laura gritó. No me toques. Él dijo que si alguien me desataba, algo peor pasaría. Luciana se detuvo. ¿Algo peor? Laura asintió, llorando sin control. Dijo que si alguien interfiere, él será capaz de destruir todo. Que no permitirá que le quiten a sus hijos, ni a ti. Luciana sintió que el corazón se le estrellaba en el pecho. ¿A mí? Sí. Laura la miró con resentimiento, pero también con miedo. Está obsesionado contigo. Y cuando la obsesión aparece, la oscuridad también. Luciana se llevó las manos a la boca. Laura, creo que estás asustada, traumatizada, tal vez confundida. Pero antes de que pudiera terminar, un sonido seco resonó arriba, en el piso principal. Un portazo fuerte. Luego pasos fuertes, firmes, bajando la escalera hacia el sótano. Luciana sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Laura lloró más fuerte, casi gritando. Es él. Te lo dije. Vino a acabar conmigo. A encerrarte a ti también. Cállate. Susurró Luciana, mirando hacia la escalera. ¿Los niños? Ismael nunca haría esto. No puede ser él. Pero los pasos continuaban. Lentamente. Unos pasos que no parecían de un hombre que baja a revisar algo. No. Eran pasos, intencionales. Oscuros. Como si alguien supiera exactamente hacia dónde iba. Luciana apagó la linterna. Laura, no hagas ruido, susurró, sin quitar la vista de la escalera. La puerta del sótano se abrió lentamente, dejando entrar un haz de luz desde arriba. Una silueta se formó en la entrada. Alta. Inmóvil. Observándolas desde arriba, sin decir palabra. Laura sollozó. ¿Te lo dije? Luciana sintió un temblor en las piernas. Intentó hablar. ¿Señor Ismael? ¿Es usted? La figura no respondió. Solo respiraba, profunda, pesadamente. Luciana sintió como su corazón latía contra sus costillas. Señor Ismael, si es usted, los niños están durmiendo, tenemos que conversar. Un paso. La figura bajó un escalón. Otro. Otro más. Luciana retrocedió, quedando entre Laura y esa presencia. No, no se acerque, susurró con voz temblorosa. La figura avanzó un poco más. Y cuando finalmente la luz lo iluminó, Luciana sintió que el mundo se le quebraba bajo los pies. Porque ese rostro no era el de Ismael. Era alguien parecido, demasiado parecido. Pero con una expresión que no pertenecía a ningún ser humano. Una sonrisa torcida, antinatural. Ojos completamente vacíos, como pozos negros. La sombra de un hombre que parecía un espejo oscuro del millonario. Laura gritó. Luciana dio un paso atrás. Y la figura habló, con una voz profunda, como si viniera desde un lugar donde no existía la luz. Ustedes, no deberían haber bajado aquí. Luciana sintió un escalofrío que le congeló los huesos. ¿Quién eres? El hombre sonrió más, mostrando dientes demasiado blancos para aquella oscuridad. Soy, lo que él escondió durante años. Laura sollozó. Luciana tragó saliva. ¿Dónde está Ismael? ¿Qué le hiciste? La figura inclinó la cabeza lentamente, como un animal curioso. Él está justo donde debe estar, luchando por recuperar lo que le pertenece. Sus hijos. ¿Y tú? Luciana sintió el aire cortarle el pecho. Usted no es humano. La sombra dio un paso más. ¿Humano? Rió suavemente. No. Yo soy la parte que él reprimió. La parte que nació con él, pero que nunca aceptó. Luciana retrocedió. Laura lloraba sin parar. El sótano entero parecía respirar con aquella presencia. No te acerques, ordenó Luciana, aunque su voz temblaba. La figura se detuvo. La observó con una calma perturbadora. Luciana, susurró con una voz que imitaba la de Ismael, pero más profunda. No deberías temerme. Vine por ti. Luciana sintió un nudo en la garganta. Yo no te conozco. La figura sonrió. Pero él sí. Y por eso, tú eres la clave. Antes de que pudiera moverse. Antes de que pudiera gritar. La figura extendió una mano hacia ella. La luz del sótano parpadeó. Y todo se volvió oscuro. La oscuridad cayó sobre Luciana como un manto pesado, absoluto. No veía nada. No sentía el suelo bajo sus pies. Era como si hubiera sido arrancada del sótano y lanzada a un vacío sin límites. Su respiración se volvió corta, frenética. Intentó mover las manos,
pero no sentía su cuerpo. Intentó gritar, pero ni un solo sonido escapaba de su garganta. Solo había silencio. Un silencio tan profundo que dolía. Hasta que una voz surgió detrás de ella, una voz que era imposible confundir, aunque ahora sonara distorsionada. Luciana. Era Ismael. O algo que tenía su voz. Luciana intentó girarse, pero no podía. La voz volvió a sonar, esta vez al frente, como si se moviera alrededor de ella sin cuerpo, sin forma. No tengas miedo. Estoy aquí. Luciana apretó los ojos, aunque no sabía si estaban abiertos o cerrados en aquel vacío. ¿Qué quieres de mí? Susurró, aunque no sabía cómo había logrado pronunciar esas palabras. La voz rió suavemente. Esa risa heló su sangre. Quiero que veas la verdad. La verdad sobre él. Sobre mí. Sobre nosotros. Luciana sintió un tirón, como si algo la arrastrara desde adentro. De pronto, la oscuridad comenzó a fracturarse, pequeños hilos de luz se abrieron paso, como grietas en una pared negra. Hasta que finalmente cayó. Cayó como si hubiera sido empujada desde una altura invisible. Y aterrizó en un suelo frío. Cuando abrió los ojos, no estaba en el sótano. Ni en la mansión. Ni en ningún lugar que hubiera visto antes. Estaba en una habitación amplia, rodeada de ventanas, donde la luz de la luna lo bañaba todo en un azul pálido. Afuera no había árboles, ni edificios, ni nada, solo un paisaje infinito de niebla espesa. Luciana se incorporó, confundida, respirando con dificultad. ¿Qué es este lugar? Es su mente. Luciana dio un salto. La voz había surgido justo detrás de ella. Se giró bruscamente, y lo vio. Era él. Ismael. Pero no. Su rostro tenía las facciones del millonario, los mismos ojos profundos, el mismo porte elegante, pero algo estaba mal. Muy mal. Las sombras a su alrededor se movían como si respiraran. Su piel parecía demasiado pálida. Y sus ojos, eran negros. Completamente negros, como pozos sin fondo. ¿Quién eres? Preguntó Luciana, retrocediendo. El hombre sonrió, sin moverse. Te lo dije. Soy lo que él escondió. Luciana negó con la cabeza. No, no lo acepto. Esto no es real. Esto es una pesadilla. Tú no eres él. ¿No? Preguntó la figura, acercándose un paso. Entonces explícame por qué conoces su sonrisa. Su forma de mirar. Sus silencios. ¿Por qué sabes que lo hiere, y que lo alivia? Luciana apretó el corazón con ambas manos. Eso no significa que seas él. El hombre la observó con interés, como si estudiara cada gesto. Dices que no me conoces, pero tu alma reacciona a mí. Como si recordara algo que tú aún no entiendes. Luciana tembló, sin poder evitarlo. Ismael jamás le haría daño a nadie. Menos a Laura. Menos a sus hijos. La figura rió suavemente. La luz siempre quiere creer que todo es bueno, susurró. Pero en cada hombre hay una sombra. Y cuando esa sombra es ignorada durante mucho tiempo, crece. Toma forma. Toma fuerza. Toma vida. Luciana respiró con dificultad. ¿Entonces tú, eres la oscuridad de Ismael? Exacto. La respuesta cayó como un golpe. La parte que él negaba. La parte que enterró. La parte que nació con él. La parte que despertó, cuando tú llegaste. Luciana lo miró horrorizada. ¿Yo? ¿Por qué yo? El hombre dio un paso más. La luz de la luna acarició su rostro, y por un instante Luciana vio algo que la estremeció, tristeza. Una tristeza tan profunda que parecía atravesar siglos. Porque tú tocaste algo que él había cerrado. Algo que nadie había podido tocar. Ni su esposa. Ni su familia. Ni nadie. Luciana sintió un nudo en la garganta. No entiendo. Claro que entiendes, susurró la sombra. Porque tú también lo sientes. La conexión. El vínculo. Luciana negó, desesperada. No, yo solo cuido a sus hijos. No mientas, la interrumpió, con una voz tan suave que dolió. Tu corazón te traiciona cada vez que él entra en una habitación. Cada vez que respira cerca de ti. Cada vez que pronuncia tu nombre. Luciana sintió su rostro arder. Eso no significa nada. Yo no he hecho nada para que esto suceda. La sombra se acercó tanto que ella pudo sentir un frío antinatural. Por eso eres peligrosa, susurró. Porque no haces nada, y aún así lo cambias todo. Luciana sintió que las piernas le temblaban. ¿Qué quieres? Preguntó, con lágrimas contenidas. El hombre inclinó la cabeza, como si la respuesta fuera obvia. Quiero que me escuches.
Que entiendas lo que está por venir. Lo que está en juego. Lo que él y yo necesitamos de ti. Luciana tragó saliva. No voy a ayudarte a lastimar a nadie. La sombra sonrió, pero esta vez, la sonrisa no era de maldad. Era de resignación. De tristeza. No vine a pedirte que hieras a nadie. Dio unos pasos hacia la ventana. La niebla afuera parecía agitarse con su presencia. Vine a mostrarte lo que él nunca te mostraría por voluntad propia. Luciana lo siguió con la mirada, sin acercarse. ¿Qué cosa? Su pasado. La habitación comenzó a desvanecerse. La luna desapareció. La niebla se volvió humo. El suelo tembló. De pronto, se encontró de pie en un pasillo antiguo, más estrecho, iluminado por lámparas amarillentas. Oía voces. Pasos. Gritos apagados. ¿Dónde estamos? Preguntó, asustada. La sombra apareció junto a ella. En su infancia. Y entonces lo vio. Un niño pequeño, de unos 7 años, con el cabello negro y los ojos tristes, estaba sentado en un rincón mientras dos adultos discutían violentamente al fondo. La madre lloraba. El padre gritaba. Y el niño, solo observaba, en silencio, con los puños apretados. Ese es Ismael, susurró la sombra. Ese era yo, la primera vez que desperté. Luciana cubrió su boca con las manos. Él nunca habló de su infancia. Porque su dolor es profundo. Y porque todo aquello que duele y se oculta, termina alimentando algo como yo. Luciana lo miró con compasión, pero también con miedo. ¿Qué quieren de él? ¿Qué quieres tú? La sombra sostuvo su mirada por primera vez sin aquella oscuridad impenetrable. Pareció más humano. Más real. Más vulnerable. No quiero destruirlo, Luciana. No quiero dañarlo. No quiero dañarte a ti. Luciana parpadeó, confundida. Entonces, ¿por qué apareciste? ¿Por qué hiciste lo que hiciste con Laura? La sombra torció el gesto. Porque ella iba a hacer algo terrible. Algo que tú aún no sabes. Algo que habría marcado a los niños para siempre. Luciana sintió un escalofrío. ¿Qué cosa? No puedo decírtelo aún. Pero lo verás. La habitación volvió a oscurecerse. Todo comenzó a colapsar. Las voces se hicieron eco. El niño se desvaneció. Luciana cayó de rodillas. Basta. Por favor. La sombra se inclinó frente a ella. Te mostraré todo. Pero debes ser fuerte. Porque lo que viene, no es un juego. No es un cuento. No es una pesadilla. La sombra la tomó suavemente del rostro, y sus dedos estaban fríos como el hielo. Es la verdad. La verdad de Ismael. Tu verdad también. Luciana sintió su cuerpo temblar. ¿Por qué mi verdad? La sombra sonrió. Porque tú eres la única que puede decidir si él se salva, o se destruye. Luciana lo miró, con lágrimas en los ojos. Yo no sé cómo salvar a nadie. Ya lo estás haciendo, susurró él. El problema es que todavía no lo aceptas. Y antes de que ella pudiera responder, antes de que pudiera llorar o gritar o suplicar, la oscuridad volvió. Rápida. Violenta. Total. La sombra la soltó. Despierta, Luciana. Y todo estalló en luz. Luciana abrió los ojos de golpe, jadeando, empapada en sudor. Estaba en el sótano de la mansión. Laura seguía allí, atada, temblando. Pero la figura oscura había desaparecido. El silencio de la casa era tan profundo que la hizo estremecer. ¿Dónde está? Preguntó Laura, temblando. Luciana respiró hondo, sin saber si decir la verdad o protegerla. No lo sé, mintió. Y mientras decía esas palabras, escuchó algo arriba. Un llanto. No era de Laura. No era suyo. Era de uno de los bebés. Luciana sintió su corazón correr. Los niños, susurró. Tengo que subir. No me dejes aquí. Sollozó Laura. Por favor, no me dejes sola con eso rondando en la casa. Luciana cerró los ojos, respiró hondo, y tomó una decisión. Voy a volver por ti. Lo juro. Laura lloró, desesperada. Luciana subió corriendo las escaleras. El llanto del bebé se hacía más fuerte. Más urgente. Más angustiado. Cuando llegó al final del pasillo, vio la puerta del cuarto de los niños entreabierta. Y una sombra moviéndose dentro. Luciana sintió un latigazo en el alma. No, no puede ser. Entró de golpe. Y lo que vio la dejó sin aire. La puerta del cuarto de los niños se cerró tras Luciana con un golpe seco que retumbó en la mansión. El llanto había cesado por un instante,
pero la tensión flotaba en el aire como un veneno invisible. Luciana estaba inmóvil, paralizada por lo que acababa de ver. Frente a ella, Alejandro, con la mirada sombría, sostenía a Isabelita en brazos. Pero no estaba solo. Una figura emergía de las sombras, Verónica. Sus ojos brillaban con un fuego que Luciana nunca había visto antes. No era el miedo lo que reflejaban, sino un odio calculado, frío, mortal. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Luciana, con la voz temblorosa. Verónica dio un paso hacia ella, la sonrisa venenosa se dibujó en su rostro. Lo que debía haber hecho hace mucho tiempo, dijo. Y entonces, sin previo aviso, la luz de la habitación pareció oscurecerse. Los muebles se deformaban en las sombras, las paredes se estrechaban, como si la mansión misma conspirara para atrapar a Luciana. Alejandro frunció el ceño y avanzó hacia Verónica. «Aléjate de ellos», gritó, la voz quebrada, pero cargada de autoridad. Ni un paso más. Verónica lo miró, burlona, pero Alejandro no dudó. Cada fibra de su ser gritaba protección. No solo por Isabelita, sino también por los otros niños que se encontraban en la casa. Su instinto paternal estaba en máxima alerta. «Nunca podrás detenerme», susurró Verónica. «No mientras yo tenga este as bajo la manga». Luciana miró a Alejandro, desesperada. Sabía que Verónica había estado planeando algo desde hacía semanas, tal vez meses. Cada movimiento, cada palabra, cada sonrisa era parte de un plan maestro para destruir a la familia Herrera. «Dime qué planea», exclamó Luciana. «No podemos dejar que haga daño a los niños». Verónica rió, un sonido frío y metálico que hizo estremecer la piel de Luciana. «Oh, querida Luciana, no es solo daño físico lo que planeo. Es algo más profundo. Algo que los destruirá desde dentro». Alejandro apretó a Isabelita contra su pecho. La niña, aún temblando, buscaba el consuelo que solo la presencia de su padre podía darle. «Si quieres algo de mí, Verónica», dijo Alejandro, con voz firme y peligrosa, «tendrás que pasar por mí primero». Pero Verónica no parecía intimidada. Al contrario, su sonrisa se amplió, y en un movimiento rápido, sacó un sobre del bolso. Lo sostuvo en el aire, como un trofeo. «Esto, Alejandro, es la prueba final. La evidencia que tu preciosa Mariela supuestamente intentó esconder». Luciana contuvo la respiración. Sabía que ese sobre podía cambiarlo todo. Podía destruir la reputación de Mariela, podía arruinar la confianza de Alejandro, podía incluso separar a Isabelita de la única persona que había estado a su lado desde que nació. «No», gritó Alejandro, avanzando hacia ella. «No la toques». Verónica levantó el sobre, disfrutando del drama. «¿Quieres verlo?», preguntó, con voz seductora y venenosa al mismo tiempo. «Este es solo el principio. Después de esto, nadie podrá defenderla». Luciana sintió un nudo en el estómago. Cada fibra de su ser le decía que había algo más detrás de ese sobre. Algo que Verónica no le estaba mostrando. Pero también sabía que no podía detener a Alejandro. La tensión en la habitación era insoportable. «Déjame verlo», dijo Alejandro, con los dientes apretados. Verónica asintió lentamente, y el sonido metálico del sobreabriéndose llenó la habitación. Dentro había fotografías, documentos y videos. Cada uno mostraba una versión manipulada de Mariela. Imágenes cortadas, ángulos engañosos, evidencias que parecían condenarla sin posibilidad de defensa. Luciana casi sintió que su corazón se detenía. Cada imagen era un golpe directo a la verdad, a la confianza, a la justicia. «No», exclamó Luciana, intentando arrebatar el sobre. «Esto es falso, está manipulado». «Lo sé». Verónica la miró con desprecio. «Ah, claro, siempre tan confiada en tu instinto. Pero recuerda, Luciana, no todos los que aparentan ser inocentes lo son. A veces, incluso el corazón más puro puede ser engañado por las apariencias». Alejandro inspeccionó cada documento con furia contenida. Su mirada se volvió aguda, casi analítica, mientras buscaba el mínimo indicio de falsedad. Y lo encontró. «Estas fotos», gritó. «La sombra, la luz, nada coincide con la realidad. Esto es un montaje. Todo es un montaje». Verónica arqueó una ceja, sorprendida por la rapidez con la que Alejandro había detectado la manipulación. Interesante», susurró. «Tal vez me subestimaste, Alejandro. Pero aún así, ¿crees que podrás demostrarlo a tiempo?». En ese instante, Isabelita, aún en brazos de Alejandro, extendió sus bracitos hacia Luciana.
La conexión entre la niñita y la mujer que la había criado era más fuerte que cualquier evidencia, más fuerte que cualquier plan de Verónica. Alejandro miró a la niña, y entonces supo lo que debía hacer. No solo tenía que protegerla a ella, sino también a la mujer que había estado allí en cada momento, enfrentando todo sin pedir nada a cambio. Mariela merece justicia, exclamó. Y te aseguro que la tendrá. Verónica lo miró, con los ojos entrecerrados, y algo de rabia comenzó a hervir bajo su fachada. ¿Y si no llegas a tiempo? Preguntó, más como un desafío que como una pregunta. ¿Qué harás entonces? Luciana sintió que la tensión aumentaba a niveles insoportables. Sabía que el enfrentamiento no era solo físico, era psicológico, emocional. Cada palabra de Verónica era un puñal, cada gesto un recordatorio de que estaban en una partida de ajedrez mortal. Alejandro respiró hondo, y entonces, con determinación, dio un paso adelante. Lucharé, dijo con firmeza. No dejaré que dañes a mi familia ni a quienes amo. Y si intentas destruir la verdad, te aseguro que lo pagarás. Verónica rió, pero esta vez su risa no era completamente segura. Había algo en la convicción de Alejandro que la hizo dudar. Está bien, susurró finalmente. Que empiece el juego. Luciana observó cómo la tensión se palpaba en el aire. Sabía que nada sería igual después de esta noche. La batalla apenas comenzaba, y el destino de todos pendía de un hilo. De repente, un sonido se escuchó en la ventana, un golpe seco. Isabelita gritó. Alejandro giró la cabeza. No, exclamó. Cuidado. Luciana corrió hacia la ventana. Afuera, la sombra de alguien se movía rápidamente, pero no era clara. Todo estaba envuelto en la noche y la bruma. La sensación de peligro era inminente. No podemos permitir que entre, gritó. Tenemos que protegerlos. La tensión se volvió insoportable. Cada segundo parecía eterno. Cada respiración, un desafío. Cada movimiento, un riesgo mortal. Y mientras la noche avanzaba, Luciana comprendió algo que cambiaría todo. La lucha no era solo contra Verónica. Era contra el miedo, contra la manipulación, contra la oscuridad que se había infiltrado en la vida de todos. La verdadera batalla apenas comenzaba, y la pregunta que todos temían enfrentar estaba en el aire. ¿Quién sobrevivirá a la verdad, y quién será consumido por la oscuridad que acecha desde las sombras? ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué crees que hará Alejandro para enfrentar la amenaza de Verónica y proteger a su hija? Comenta desde dónde estás viendo este video. Dale like para apoyar esta historia. Suscríbete para no perder el siguiente capítulo. La mansión de los Herrera estaba envuelta en un silencio inquietante. La tormenta que había comenzado horas antes golpeaba las ventanas con fuerza, como si el cielo mismo presagiara el caos que estaba por desatarse. Cada relámpago iluminaba las sombras de los pasillos, revelando detalles que normalmente pasarían desapercibidos, cuadros torcidos, alfombras arrugadas, y el eco de pasos que parecían no pertenecer a nadie. Alejandro caminaba de un lado a otro en la sala principal, con Isabelita aún en brazos. Su respiración era pesada, pero sus ojos no dejaban de brillar con determinación. Cada segundo que pasaba sin Mariela a su lado aumentaba su desesperación, pero también fortalecía su resolución. No permitiría que nadie dañara a la mujer que había cuidado de su hija como si fuera su propia madre. Luciana permanecía junto a él, observando cómo Alejandro revisaba nuevamente los documentos que Verónica había entregado. Cada foto, cada video, cada nota estaba meticulosamente falsificada, pero incluso la evidencia más manipulada tenía su efecto, sembraba dudas en la mente de cualquier persona que no conociera la verdad. Tenemos que movernos rápido, dijo Luciana, con el ceño fruncido. Si Verónica tiene aliados afuera, podrían intentar algo más esta noche. Alejandro asintió, apretando a Isabelita contra su pecho. No puedo dejar que nadie toque a mi hija. Ni a Mariela. Ni a ninguno de nosotros. Su voz era firme, pero cargada de un miedo que solo un padre podía sentir. Esta noche, vamos a enfrentarnos a todo. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza, y la luz intermitente de los relámpagos revelaba siluetas que se movían rápidamente entre los árboles y arbustos. Eran sombras desconocidas, pero Alejandro sabía que no eran simples transeúntes. Alguien estaba vigilando. Alguien planeaba atacar. Mientras tanto, en la comisaría, Mariela estaba encerrada en una celda fría y húmeda. Sus ojos estaban rojos por el llanto, y las manos aún marcadas por las esposas temblaban sin control. Cada sonido del exterior hacía que su corazón latiera con fuerza,
esperando un milagro que le devolviera la libertad y la posibilidad de estar junto a Isabelita. De repente, un ruido metálico resonó en el pasillo. Mariela se tensó, levantando la cabeza con rapidez. La puerta de la celda se abrió con un chirrido. Un oficial entró, seguido de alguien cuya sombra parecía más grande de lo que realmente era. «Señora Cruz», dijo el oficial, con voz neutra. «Vamos a trasladarla». Mariela se levantó, intentando calmar su respiración. Sabía que cada paso la acercaba a un destino incierto, pero algo dentro de ella se negaba a ceder. La determinación de proteger a Isabelita le daba fuerza, incluso en la situación más desesperada. Al mismo tiempo, en la mansión, Alejandro y Luciana preparaban un plan. Tenían que rescatar a Mariela antes de que la manipulación de Verónica causara un daño irreparable. La evidencia falsa estaba diseñada para destruir su credibilidad, pero Alejandro no permitiría que eso sucediera. «Primero, necesitamos identificar a todos los aliados de Verónica», dijo Alejandro. «No puedo enfrentarme a ella sin conocer sus movimientos». Luciana asintió, revisando los registros de la policía y las cámaras de seguridad. Era un juego de inteligencia, pero el tiempo corría en su contra. Cada segundo que Mariela permanecía en la celda era un segundo en que Verónica ganaba terreno. «Encontré algo», dijo Luciana finalmente, mostrando la pantalla de su computadora portátil. «Hay comunicaciones entre Verónica y alguien dentro de la comisaría. Alguien que está manipulando la evidencia desde adentro». Alejandro frunció el ceño, su mirada se endureció. «Así que no solo estamos luchando contra ella», dijo. «También tenemos un traidor dentro». La tensión aumentó. Cada movimiento, cada decisión, tenía que ser calculado al milímetro. No podían cometer errores. La vida de Mariela, la seguridad de Isabelita, y la integridad de toda la familia estaban en juego. Mientras la noche avanzaba, un relámpago iluminó el cielo y reveló a Verónica en la entrada principal de la mansión, observando desde la distancia. Su mirada era fría, calculadora, y sus labios dibujaban una sonrisa que no prometía nada bueno. «Esta noche terminará», murmuró Verónica para sí misma. «Y nada ni nadie podrá detenerme». Alejandro notó la silueta y ajustó a Isabelita en sus brazos. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba clara. Tenía que proteger a su hija y rescatar a Mariela antes de que Verónica ejecutara su plan final. «Luciana, necesitamos una distracción», dijo. «Algo que nos permita movernos sin ser detectados». Luciana asintió y rápidamente organizó un plan improvisado. Sabía que la mansión era enorme, con múltiples pasillos y salidas, y que la tormenta y la lluvia eran aliados inesperados. Cada sombra podía servir como cobertura, cada ruido de la lluvia podía ocultar sus movimientos. Mientras tanto, en la comisaría, Mariela escuchó un ruido extraño. Era un zumbido, un pequeño sonido que apenas se distinguía sobre el eco de la tormenta afuera. Se acercó a la ventana de su celda y, para su sorpresa, vio un vehículo oscuro estacionado frente a la comisaría. No era un vehículo de policía. Era alguien que había venido a ayudarla. Su corazón se aceleró. No podía estar segura de quién se trataba, pero algo en su instinto le decía que no estaba sola. Que alguien la estaba buscando. Que la esperanza aún no estaba perdida. Mientras tanto, Alejandro y Luciana avanzaban cuidadosamente por la mansión, utilizando la oscuridad y la lluvia como escudo. Cada paso era medido, cada sonido controlado. Sabían que Verónica estaba observando, esperando el momento perfecto para atacar. «Estamos cerca», susurró Luciana. «Veo la puerta trasera que da al jardín. Si podemos salir por ahí, podríamos llegar a la comisaría antes de que ella se dé cuenta». Alejandro asintió, apretando a Isabelita contra su pecho. La niña se acurrucó contra él, confiando completamente en su padre. En ese momento, Alejandro sintió una fuerza renovada. No había miedo que pudiera detenerlo, no había peligro que pudiera hacerle retroceder. Por Mariela y por Isabelita, haría lo imposible. Afuera, Verónica observaba cada movimiento con una paciencia venenosa. Sabía que Alejandro no se detendría, que arriesgaría todo por Mariela. Pero estaba segura de que su plan estaba diseñado para sobrevivir incluso a su intervención directa. Sin embargo, no contaba con la astucia de Luciana, ni con la determinación de Alejandro, ni con el vínculo inquebrantable entre Mariela y Isabelita. La batalla estaba por comenzar. No sería solo un enfrentamiento físico, sino un choque de voluntades, de estrategias, de amor y traición. Cada segundo contaba. Cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte,
entre la justicia y la manipulación. Y mientras la tormenta rugía, los truenos anunciaban que la noche sería larga, peligrosa y definitiva. El destino de Mariela, de Isabelita y de Alejandro pendía de un hilo, y la pregunta que todos se hacían era clara. ¿Quién saldría victorioso de la noche más oscura que jamás habían enfrentado? ¿Qué crees que sucederá cuando Alejandro y Luciana intenten rescatar a Mariela? Comenta desde dónde estás viendo este video. Dale like para apoyar esta historia. Suscríbete para no perder el siguiente capítulo. La tormenta continuaba azotando la ciudad, y la lluvia caía como una cortina de cristal roto sobre las calles desiertas. Cada relámpago iluminaba la mansión de los Herrera y las sombras que la rodeaban, como si el cielo mismo quisiera mostrar la magnitud del enfrentamiento que estaba por desatarse. Dentro de la mansión, Alejandro avanzaba con paso firme, Isabelita abrazada a su pecho. La niña, a pesar del cansancio y de las lágrimas, parecía intuir la determinación de su padre y se aferraba a él con confianza. Su llanto había disminuido, pero su respiración era entrecortada. Alejandro no podía permitir que nada ni nadie la lastimara. Casi llegamos, susurró Luciana, que caminaba junto a él. La puerta trasera está abierta. Desde allí podremos salir sin ser vistos. Alejandro asintió, ajustando a Isabelita en sus brazos para que estuviera protegida. Cada sombra, cada sonido, cada crujido de la madera bajo sus pies lo mantenía alerta. Sabía que Verónica podía tener ojos en todos los rincones, y que cualquier error podría ser fatal. Mientras tanto, en la comisaría, Mariela estaba sentada en la fría celda, abrazando sus rodillas. Su corazón latía con fuerza, y la ansiedad la consumía. Cada segundo que pasaba sin saber qué estaba ocurriendo afuera era un martillo en su pecho. De repente, un zumbido familiar se escuchó a través de la ventana. El vehículo oscuro que había visto antes estaba acercándose. Sus manos esposadas temblaron. No podía creer lo que veía, alguien había venido por ella. Esto es real, murmuró entre lágrimas. No estoy sola. El oficial que la custodiaba miró hacia afuera con confusión, pero antes de que pudiera reaccionar, Alejandro y Luciana aparecieron en la entrada. Sin esperar más, derribaron la puerta y entraron, sorprendiendo a todos en la comisaría. Mariela, gritó Alejandro, mientras corría hacia ella. Ven conmigo. Rápido. Mariela no podía contener el llanto mientras veía a Alejandro acercarse. Sus manos esposadas parecían menos pesadas ahora que él estaba allí. Alejandro, no puedo creer que hayas venido. Sollozó. Pensé que todo estaba perdido. Nunca estaría lejos de ti, respondió él, con voz firme. Ni de ti ni de Isabelita. Luciana se adelantó, asegurándose de que no hubiera policías cerca que pudieran interferir. Tenemos poco tiempo, dijo. Algunos de los oficiales están del lado de Verónica. Debemos movernos rápido. Alejandro asintió y comenzó a desbloquear las esposas de Mariela con cuidado, usando una herramienta que había traído consigo. Cada clic de las esposas parecía un pequeño triunfo contra la injusticia que los había separado. Gracias, susurró Mariela, lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias por no abandonarme. Nunca lo haré, respondió Alejandro, apretando su mano y guiándola fuera de la celda. Mientras salían de la comisaría, el viento y la lluvia los golpeaban con fuerza. Cada paso era una batalla contra la tormenta, pero la determinación de Alejandro era más fuerte que cualquier obstáculo. Isabelita se aferraba a él, llorando suavemente mientras sentía la presencia protectora de su padre y la proximidad de Mariela. Estamos casi afuera, susurró Luciana. Solo un par de calles más y estaremos a salvo. Pero entonces, una figura emergió de entre la lluvia, Verónica. Su cabello estaba empapado, su maquillaje corrido, pero sus ojos brillaban con un fuego peligroso. No tan rápido, gritó, señalando con un gesto amenazante. No permitiré que se los lleven. Alejandro se detuvo, colocando a Isabelita detrás de él, como un escudo humano. Su mirada se endureció. Aléjate de ellos, Verónica. Rugió. No permitiré que lastimes a nadie más. Verónica sonrió, fría y calculadora. ¿De verdad crees que puedes detenerme, Alejandro? Dijo. Esto apenas comienza. En un movimiento rápido, sacó un dispositivo de su bolso y presionó un botón. Un grupo de hombres armados apareció desde las sombras, bloqueando el paso hacia la libertad. ¿Maldición? Exclamó Alejandro, apretando los dientes. Luciana, cubre la salida trasera. Luciana asintió y corrió hacia la puerta trasera,
guiando a Mariela y a Isabelita hacia la seguridad. La lluvia caía con más fuerza, y cada relámpago iluminaba los rostros tensos de todos. No saben con quién se están metiendo, gritó Alejandro mientras avanzaba hacia Verónica y sus hombres. Este juego termina ahora. La tensión era palpable. La tormenta parecía acompañar cada paso, cada grito, cada decisión. Alejandro sabía que cualquier movimiento en falso podría ser el último. Verónica levantó la mano y uno de sus hombres disparó al aire, no para herir, sino para intimidar. El estruendo hizo que Isabelita se cubriera los oídos y que Mariela soltara un grito de miedo. Alejandro la abrazó con fuerza, protegiéndola. «Nunca», gritó Alejandro. «No permitiré que lastimen a mi familia». En ese momento, la tormenta y la adrenalina se combinaron, creando un momento de tensión extrema. Alejandro se lanzó hacia el hombre que había disparado, derribándolo con fuerza. La lluvia empapaba sus ropas, su cabello, su determinación. Cada movimiento era calculado, cada segundo contaba. Mientras tanto, Mariela tomó a Isabelita en sus brazos, corriendo hacia la puerta trasera que Luciana había asegurado. El sonido de la lluvia, los gritos y los disparos resonaba como una sinfonía de caos. «Casi estamos afuera», gritó Luciana, señalando el vehículo que los esperaba. «Rápido». Mariela y Alejandro se movieron con rapidez, esquivando a los hombres de Verónica mientras corrían hacia la libertad. Isabelita se aferraba a ambos, llorando suavemente pero sintiéndose protegida por la presencia de quienes más amaba. Verónica gritó furiosa, viendo cómo su plan se desmoronaba ante sus ojos. Cada segundo que Alejandro, Mariela e Isabelita avanzaban era un golpe a su ego, una derrota que no estaba dispuesta a aceptar. Finalmente, lograron llegar al vehículo. Alejandro abrió la puerta trasera, dejando que Mariela y la niña entraran primero. Luego subió, cerrando la puerta y arrancando el motor. La lluvia y el barro volaban mientras el auto avanzaba a toda velocidad hacia la seguridad. Dentro del vehículo, Mariela abrazó a Isabelita, llorando de alivio. Alejandro condujo sin mirar atrás, sus ojos fijos en la carretera, su mente concentrada en proteger a quienes amaba. «Estamos a salvo», susurró Mariela, entre lágrimas y sollozos. «Gracias, gracias por no rendirte». «Nunca lo haría», respondió Alejandro, apretando el volante con fuerza. «Nada ni nadie nos separará». Afuera, Verónica observaba desde la distancia, furiosa, pero también consciente de que esta noche había perdido una batalla crucial. Alejandro había demostrado que su amor y determinación eran más fuertes que cualquier plan malicioso. Pero la guerra aún no había terminado. Verónica juró venganza, y Alejandro sabía que debía estar preparado para cualquier cosa. Mientras el vehículo avanzaba por la noche tormentosa, Alejandro miró a Mariela y luego a Isabelita, respirando hondo. Sabía que esta noche había cambiado todo, la verdad había comenzado a salir a la luz, y nadie podría detener el amor que unía a estos tres corazones. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué crees que hará Verónica después de que Alejandro logró rescatar a Mariela e Isabelita? Comenta desde dónde estás viendo este video. Dale like para apoyar esta historia. Suscríbete para no perder el capítulo final. El amanecer se filtraba lentamente entre las nubes grises que aún cubrían la ciudad. La tormenta había cedido, pero su recuerdo permanecía en cada charco de agua y en cada calle empapada. Alejandro conducía con cuidado, Mariela a su lado y Isabelita abrazada a ambos, respirando más tranquila después de la terrible noche que habían vivido. Los tres habían sobrevivido a lo inimaginable. Pero Alejandro sabía que el peligro aún no había terminado. Verónica, con su odio y ambición, no descansaría hasta intentar separarlos de nuevo. La verdad debía salir a la luz, y debía hacerlo antes de que cualquier otra sombra oscura destruyera su familia. Mariela, dijo Alejandro, rompiendo el silencio, no solo es tu vida la que está en juego, también la de Isabelita. Debemos asegurarnos de que nadie pueda manipularnos otra vez. Mariela asintió, aún temblando por la emoción y el miedo que la noche le había dejado. Cada lágrima derramada se mezclaba con la lluvia que aún goteaba de su cabello. Isabelita se acomodó entre ellos, buscando la calidez y la seguridad que solo sus protectores podían ofrecer. Tenemos que demostrar la verdad, continuó Alejandro. Verónica manipuló las fotos, inventó la denuncia, todo esto fue un plan para separarnos. Mariela suspiró, abrazando con fuerza a la niña. Y lo hizo por celos, por querer todo para ella misma, dijo entre sollozos. Pero nunca podrá separarnos si estamos unidos. Alejandro asintió, y juntos llegaron a la mansión.
La entrada principal estaba custodiada, pero Alejandro no podía esperar a tomar medidas legales. Su prioridad era que Mariela e Isabelita estuvieran seguras y protegidas. El abogado Medina ya los esperaba. «Señor Herrera, ¿lograron salir de la comisaría?», preguntó con cierta incredulidad. ¿Estaba preocupado? Sí, respondió Alejandro con firmeza. Pero necesitamos actuar rápido. Quiero presentar pruebas de que toda esta acusación es falsa. Verónica no solo falsificó fotografías, también manipuló registros, intentó incriminar a Mariela con documentación inexistente. Medina asintió, impresionado. Necesitaremos testimonios y un peritaje que demuestre la manipulación digital. Alejandro asintió con determinación. Haré lo que sea necesario. Mariela cuidó a mi hija desde que nació. Nunca habría hecho daño a Isabelita. Su voz se quebró un instante, y luego continuó. Nadie, absolutamente nadie, podrá tocarla de nuevo. Mariela, aún con lágrimas, tomó la mano de Alejandro. Gracias, por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Siempre lo haré, respondió él, con la voz firme pero cargada de emoción. Isabelita nos necesita, y yo no voy a fallarle. El juicio llegó días después. La evidencia era irrefutable, las fotografías habían sido manipuladas, los registros eran falsos, y el testimonio de Alejandro y de otros empleados de confianza demostraba la inocencia absoluta de Mariela. Verónica, sentada en la sala de audiencias, mantenía su orgullo intacto, pero sus ojos delataban el miedo y la frustración. Cada palabra del juez, cada prueba presentada, derrumbaba poco a poco el castillo de mentiras que había construido. Finalmente, la sentencia fue clara: Mariela Cruz era completamente inocente, y cualquier intento de difamarla o dañarla sería castigado con todo el peso de la ley. Verónica quedó bajo investigación por fraude, falsificación y abuso de poder, enfrentando consecuencias que jamás habría imaginado. Cuando Alejandro y Mariela salieron del tribunal, Isabelita corrió hacia Mariela con un llanto de felicidad. «Mamá», gritó la niña, abrazándola con fuerza. Mariela la levantó, sosteniéndola en brazos, y la besó en la mejilla. «Nunca más», susurró. «Nunca más volverán a separarnos». Alejandro abrazó a ambas, dejando que la emoción lo envolviera. La tensión, el miedo y la injusticia de las últimas semanas habían desaparecido, reemplazadas por un sentimiento puro: la familia, la protección y el amor incondicional. «Este es solo el comienzo», dijo Alejandro. «Nada ni nadie podrá volver a amenazarnos. Isabelita, tú eres nuestra fuerza. Y Mariela, tú eres nuestra valentía». La niña sonrió entre lágrimas, y Mariela apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro, sintiendo que por fin todo estaba en su lugar. La verdad había triunfado, el amor había vencido, y el vínculo entre ellos era más fuerte que cualquier peligro o maldad que el mundo pudiera arrojarles. Mientras caminaban hacia la salida, la luz del sol atravesaba las nubes, iluminando sus rostros con un brillo cálido y prometedor. Era un nuevo comienzo, un futuro donde la familia no sería destruida por la mentira ni la codicia. Isabelita miró a su padre y luego a Mariela. Con una sonrisa pura, pequeña pero significativa, parecía decir que todo estaba bien. Alejandro sonrió, apretando sus manos. Mariela lo miró, y por primera vez en semanas, su corazón estaba ligero. El pasado quedaba atrás. La injusticia había sido derrotada. La familia estaba completa nuevamente. Y el amor, la valentía y la verdad habían triunfado sobre la oscuridad. Nada podría separarlos jamás.